¿Alguna vez has plantado un árbol frutal con mucha emoción, esperando que creciera fuerte, diera flores y un día se llenara de frutas, y al final simplemente no prosperó? Muchas personas piensan que el secreto está en comprar una buena planta, usar fertilizante o regarla constantemente. Pero existe un detalle que muchas veces pasa desapercibido y que puede hacer una enorme diferencia entre un árbol sano y productivo, o un árbol débil que lucha por sobrevivir. Ese detalle es el momento en que se planta. Porque sí, existe una pregunta que miles de personas se hacen cada año. ¿Cuál es el mejor mes para plantar árboles frutales? Y aunque parece una pregunta sencilla, la respuesta puede cambiar completamente el futuro de tu huerto. Imagina dos personas comprando exactamente el mismo árbol, en el mismo vivero y el mismo día. Los dos reciben el mismo cuidado, la misma cantidad de agua y hasta el mismo fertilizante. Sin embargo, unos meses después uno se ve fuerte, verde y creciendo rápidamente, mientras el otro apenas sobrevive. ¿Qué ocurrió? Muchas veces la diferencia está en el mes en que fue plantado. Los árboles frutales, aunque parecen inmóviles y silenciosos, tienen ciclos naturales muy precisos. No crecen igual durante todo el año. Hay épocas donde parecen estar descansando y otras donde trabajan intensamente bajo tierra, desarrollando raíces y preparándose para producir hojas, flores y frutos. Aquí aparece una sorpresa que muchas personas no esperan. El mejor momento para plantar un árbol frutal normalmente no es cuando está lleno de hojas y frutos en el vivero. De hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Cuando vemos un árbol cargado de hojas verdes y frutos pequeños pensamos, se ve sano, este debe ser el momento ideal. Pero para el árbol, estar lleno de hojas significa que está utilizando mucha energía. Está trabajando constantemente. Necesita más agua, más nutrientes y está haciendo un gran esfuerzo para mantener toda esa actividad. En cambio, cuando llega cierta época del año, muchos árboles parecen dormidos. Pierden hojas, reducen su actividad y entran en una especie de descanso natural. A simple vista parecen menos atractivos, pero internamente ocurre algo muy interesante. Durante ese periodo, el árbol puede concentrar gran parte de su energía en establecer nuevas raíces después del trasplante. Y las raíces son literalmente la base de todo. Porque antes de producir manzanas, peras, duraznos, chabacanos o limones, un árbol necesita conquistar el suelo. Ahora probablemente estés preguntándote cuál es ese mes mágico. La respuesta para una gran cantidad de árboles frutales suele encontrarse entre finales de otoño y durante el invierno, especialmente entre noviembre y febrero, dependiendo del clima de cada región. ¿Por qué esos meses? Porque en muchos lugares el árbol está en reposo. Al trasplantarlo en esa etapa recibe menos estrés y tiene tiempo suficiente para adaptarse antes de que llegue la primavera. Cuando llega la primavera sucede algo casi increíble. Mientras otros árboles apenas empiezan a despertar, el árbol que fue plantado en el momento adecuado ya lleva semanas o incluso meses desarrollando raíces silenciosamente bajo tierra. Y cuando despierta, lo hace con ventaja. Pero aquí viene algo muy importante. No todos los árboles son iguales. Los árboles de hoja caduca, como manzanos, perales, duraznos, ciruelos y chabacanos, suelen beneficiarse mucho de la plantación durante invierno. Los cítricos son un caso distinto. Los limoneros, naranjos y mandarinos son más sensibles al frío intenso. Si vives en una zona donde existen heladas fuertes, plantar un cítrico durante pleno invierno puede convertirse en un problema. En esos casos muchas personas prefieren esperar hasta finales del invierno o principios de primavera, cuando las temperaturas comienzan a subir. Y aquí es donde mucha gente comete un error muy común. Piensan, si primavera es época de crecimiento, entonces debe ser la mejor temporada para plantar cualquier árbol. Suena lógico, pero no siempre funciona así. Cuando plantas un árbol demasiado tarde, especialmente en épocas calurosas, el árbol tiene que enfrentar varios desafíos al mismo tiempo. Debe producir nuevas raíces. Debe alimentar hojas nuevas. Debe adaptarse al suelo. Y además debe soportar altas temperaturas. Es como pedirle a alguien que corra una carrera mientras carga una mochila llena de piedras. Muchos árboles sobreviven, sí, pero el estrés puede ser mucho mayor. Y hablando de calor, hay lugares donde esto cambia bastante. Por ejemplo, en regiones con climas extremadamente cálidos, como algunas zonas del norte de México, incluyendo partes de Chihuahua,
Plantar justo antes de temperaturas muy intensas puede ser complicado. Las altas temperaturas aumentan la pérdida de agua y hacen que los árboles jóvenes sufran más. Por eso algunos agricultores y personas con experiencia prefieren plantar aprovechando periodos donde el clima es más suave. No demasiado frío y tampoco demasiado caliente. Existe otro detalle que casi nadie menciona. El suelo. Porque puedes elegir el mes perfecto y aún así tener problemas si el suelo está en malas condiciones. Un terreno demasiado compacto puede impedir el crecimiento de las raíces. Un suelo que acumula demasiada agua puede provocar pudrición. Y un suelo extremadamente seco puede dificultar la adaptación del árbol. Por eso antes de plantar conviene observar algo muy sencillo. Después de regar, el agua desaparece lentamente o queda estancada durante mucho tiempo. Si el agua permanece demasiado tiempo, probablemente exista un problema de drenaje. Y aunque hablamos mucho sobre meses, la naturaleza no usa calendarios. Los árboles responden a temperaturas, humedad y ciclos naturales. Dos personas pueden plantar el mismo árbol en enero y obtener resultados muy diferentes porque viven en lugares distintos. En una región enero puede ser perfecto. En otra podría ser demasiado frío. Por eso la verdadera pregunta no siempre es cuál es el mejor mes para plantar árboles frutales. La pregunta correcta podría ser, ¿cuál es el mejor momento en mi clima? Porque un árbol plantado en el momento adecuado tiene mayores posibilidades de desarrollar raíces fuertes, crecer sano y convertirse en una fuente de fruta durante muchos años. Y piensa en esto por un momento. Algunas personas plantan árboles sabiendo que quizá ellas mismas nunca disfrutarán completamente su sombra o toda su producción. Lo hacen para el futuro. Para hijos, nietos o simplemente para dejar algo vivo creciendo en el tiempo. Es increíble pensar que un pequeño árbol que cabe entre tus manos puede convertirse en algo que permanezca durante décadas. Y todo comienza con una decisión que parece pequeña. Elegir cuándo plantarlo. La próxima vez que veas un árbol frutal en un vivero y pienses en llevártelo a casa, recuerda esto. No siempre el árbol más bonito es el que tiene más hojas o más flores. Muchas veces el verdadero secreto está en elegir el momento correcto. Porque en ocasiones, para crecer más fuerte, primero hay que aprender a empezar en el momento adecuado. Y ahora cuéntame en los comentarios. ¿Qué árbol frutal te gustaría plantar en tu casa? ¿Un manzano, un peral, un chabacano, un limonero o algún otro? Y si ya tienes uno plantado, comparte tu experiencia porque podría ayudar a muchas personas que están comenzando su propio huerto. El vaquero Nero, vecino del agostadero, agricultor y ganadero, les tiene un mensaje.